Queríamos que nos hablaras de un trabajo en el que creo que tú has estado involucrado con unas observaciones muy novedosas de ALMA, de esa red de radiotelescopios que opera en Chile y que ha hecho observaciones nuevas de nuestro agujero negro supermasivo y que además tú has explicado en Twitter de una forma que le recomiendo a todo el mundo que no se pierdan el hilo de Twitter de Iván porque aparece John Travolta, Fiebre el sábado noche y Hot Shots. O sea, Ostras. no se puede pedir más. De hecho, wow, cuando lo preparé ya se me metió la cancioncita del Staying Alive y me costó quitármela a la cabeza y me Y la has todavía la vuelto a tienes, meter ¿no? ahora. A mí me gustó más la referencia a Hot Shots, te tengo que confesar, pero bueno. Cuéntanos, porque a mí me encanta porque siempre he dicho que me gusta mucho y creo que está muy infrautilizado en la ciencia ficción, muy poco explotado, el entorno de los agujeros negros, ¿no? Eso tiene que ser una maravilla imaginarse. O sea, alguien tiene que hacer una película en la que se vea un disco de acreción con turbulencia, con plasma a millones de grados explotando, con reconexiones magnéticas. Algo así es lo que acaban de ver ustedes, ¿no? Sí, bueno, de hecho, imaginárselo es bien difícil, porque hay, por ejemplo, conceptos como la temperatura, ¿no? Que alguien dice, bueno, la temperatura es algo cotidiano, ¿no? Un concepto cotidiano. Claro, ahí tampoco hay escenarios astrofísicos en los que tampoco tiene mucho sentido hablar de temperaturas, ¿no? Porque no están bien definidas, ¿no? Es un poco peliagudo, ¿no? Y esos discos de crecimiento alrededor de los agujeros negros sería uno de los escenarios astrofísicos donde no hay temperatura bien definida. Eso de millones de grados, pues depende de cómo la definas la temperatura, porque depende de cómo la definas te da un valor u otro, ¿no? Para que haya una temperatura tiene que haber un equilibrio térmico, tiene que haber unas colisiones, y si el plasma es muy tenue, cosa que en astrofísica solemos tener escenarios de ese tipo, claro, no hay colisiones suficientes para que la cosa se termalice. Entonces, depende de cómo la midas, tienes temperatura de excitación, temperatura cinética, temperatura de brillo, depende de cómo la definas y cómo la midas, te dan valores muy diferentes, ¿no? Incluso órdenes de magnitud diferentes. Entonces, claro, ahí decíamos, es una burbuja caliente, pero caliente entre comillas porque hay que definir bien qué entendemos como caliente cuando el plasma está un poco denso. Pero bueno, he hecho el paréntesis, que yo me Yo creo enrollo que mucho. cualquier definición que uses va a salir caliente para lo Sí, que solemos entender por el término. sí, sí. Pues entonces lo que ha pasado, bueno, los alrededores, digamos, del agujero negro. Entonces tienes ahí tu plasma, ¿no? Tu turbulento. Claro, no es una cosa homogénea, no es una cosa uniforme, sino que tienes ahí tus nubecillas, ¿no? Tus inhomogeneidades, que además las tienes a distintas escalas, es lo que llamamos una estructura de tipo Kolmogorov, ¿no? En la que tienes la energía distribuida en distintas escalas, ¿no? Y si haces un zoom a una nubecilla, te salen más nubecillas pequeñitas y tal, ¿no? Las turbulencias de ese tipo. Y a todo esto le tienes que añadir un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que también tiene una componente turbulenta, es decir, también está un poco desordenado ahí, pero no está del todo desordenado, porque hay una componente general, una componente global, ¿no? Que sí que está más organizada y que cada vez tenemos más evidencia de ello, estamos ya segurísimos de ello, está orientada en dirección, digamos, paralela al eje de rotación, ¿no? Del disco. Es decir, está, digamos, permeando perpendicularmente al disco, lo atraviesa, ¿no? Perpendicularmente. Y eso, Entonces, perdona que te interrumpa una preguntita. Eso que dice que cada vez estamos más seguros de que tiene esa orientación así, supongo que es por la polarización que se observa o qué es lo que te da o las simulaciones. es un poco de todo, pero digamos que más información robusta nos proporciona es la polarización, precisamente. Y de hecho, el análisis, bueno, la señal polarizada que detectamos y que publicamos en este artículo, pues va en esa dirección también, favorece un campo magnético, digamos, poloidal, ¿no? Que estaría orientado en el eje de rotación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Algo de lo que estoy segurísimo, Héctor, tú sabrás mucho más que yo, que es un proceso de reconexión magnética, porque en el Sol está pasando a todas horas, ¿verdad? Sí, tú tienes líneas de campo magnético ahí muy desorganizadas, ¿no? Hay un medio turbulento y entonces, claro, eventualmente, pues líneas que apuntan en direcciones opuestas o direcciones muy diferentes, pues se acercan, ¿no? Espacialmente muy cercanas y cuando ya están muy cerquita, ¿qué pasa? Que se cortan una a la otra y se reconectan por otra dirección, ¿no? Es por eso por lo que llamamos reconexión. Y eso lo que hace es que la energía del campo magnético disminuye un montón y esa energía ¿dónde va? Pues es, digamos, transferida, es drenada a el plasma que hay ahí, ¿no? Es decir, lo que haces es calentar muchísimo el plasma que hay en el disco. Es decir, los electrones, bueno, y los electrones bastante más, empiezan a ganar una temperatura brutal. Eso se empieza a calentar a toda castaña, ¿no? Eso en el Sol está pasando.
¿no? De hecho, bueno... Si me dejas hacer el comentario, la gente cuando vean esas erupciones en el Sol, esas eyecciones de masa coronal, todos esos eventos de actividad, eso está producido por una reconexión. O sea, ha habido, todos esos eventos que vemos, que parecen grandes explosiones que tienen lugar en el Sol, ocurre un proceso de reconexión magnética y toda esa energía es proyectada al plasma, que es calentado y en ocasiones pues sale a gran velocidad, ¿no? Y claro, eso ocurre porque se enredan las líneas de campo magnético, porque aquello es muy complejo, está moviéndose, dando vueltas, hay turbulencia, que supongo que ocurre también lo mismo en el disco del agujero negro. Efectivamente, o sea, digamos, las condiciones son un poco diferentes entre el Sol y los alrededores de un agujero negro, pero la física subyacente es la misma, el mecanismo es el mismo, es un proceso de reconexión magnética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? O sea, los electrones se calientan muchísimo. Y aquello, claro, a medida que van ganando energía, ahí no solamente hay electrones, hay un campo de radiación, o sea, el disco está emitiendo luz también, ¿no? Entonces puede ocurrir un fenómeno que se llama, colisiones de Compton inverso. Es decir, cuando los electrones empiezan a ganar energía, puede suceder que choquen contra los fotones que hay ahí, contra los rayos de luz que están llenando el medio, ¿no? El campo de radiación que hay en el disco. Y si eso ocurre, puede suceder que el electrón ceda buena parte de su energía al fotón, el electrón te da un poquito de energía y el fotón se convierta pues, en un rayo X o en un rayo gamma, ¿no? Eso también se ve en muchos escenarios astrofísicos, ¿no? Y este sería uno de ellos. Entonces, esos fotones que fueron los primeros que se enteraron que ahí pasó algo porque un electrón chocó contra ellos y les hizo ganar un montón de energía, esos son, digamos, los que nos avisan de que algo está pasando ahí. Digamos, son el pistoletazo de salida, ¿no? Que eso fue lo que detectó el telescopio Chandra. O sea, la verdad es que es muy bonito todo esto porque fue totalmente serendipia, ¿eh? O sea, fíjate que los días de observación del EHT se elegían en base al tiempo que va a hacer, o sea, las condiciones meteorológicas de los grandes telescopios, los más sensibles. Bueno, si hace sol en Alma, que lo más seguro es que sí, pues vamos a observar que hay una nubecilla y tal, o predicciones meteorológicas un poco malas. Venga, pues hacemos un no-go y esperamos un día más o dos más. O sea, fue totalmente serendipia. Elegimos elegir el día 11, dijimos, la señal go para todo el EHT y vamos a observar. Y hubo un estallido de rayos X, o sea, Chandra detecta un estallido de rayos X y pocos minutos después, es que ya es casualidad, ¿eh? Pocos minutos después es cuando todo el EHT empezaba a observar, ¿no? O sea, ALMA empieza a observar junto con el EHT minutos después de que se capte ese estallido de rayos X. Wow, yo creo que es, vamos, una casualidad espectacular. Nos estaba esperando el agujero negro para hacer eso. Entonces, digamos, ese estallido de rayos X no es el primero que se detecta de allí, o sea, ahí se detectan muy a menudo estallidos de rayos X y en el infrarrojo y tal. Digamos, los modelos que explican, digamos, hay varios modelos, pero digamos, el más aceptado es el de una reconexión magnética que ha calentado el plasma y el plasma, pues, ha transferido energía a ese campo de radiación que ha venido a la Tierra en forma de rayos X, ¿no? Entonces tú ya tienes los electrones ahí calentándose, por procesos que llamamos de colisiones de tipo Fermi. Bueno, es uno de los mecanismos posibles, es colisiones de tipo Fermi, y ha aparecido el nombre Fermi otra vez, de hecho. Cuando tienes muchas turbulencias, campos magnéticos muy intensos y turbulentos, pues los electrones van chocando contra esos espejitos magnéticos, ¿no? Y van ganando velocidad. A mí me gusta ver esto siempre como con el símil de disparar una bala dentro de un laberinto, ¿no? Tú disparas una bala en la entrada de un laberinto, la bala empieza a rebotar por las paredes. O sea, si la bala va ganando energía a medida que va chocando contra la pared, que es lo que pasa en el proceso de Fermi, entonces, claro, la bala va ganando una energía brutal y cuando sale del laberinto, vamos, va disparada, ¿no? Sale una bala X. Exacto. Y cuanto más complicado es el laberinto, o sea, cuanta más turbulencia hay, pues más energía gana, ¿no? Entonces, una manera, a mí siempre me ha gustado este símil, ¿no? Para visualizar cómo funciona el proceso de aceleración de Fermi. Entonces, ahí tienes una población de electrones súper energéticos, ¿vale? Que van a emitir un montón de radiación sincrotrón. ¿Sincrotrón por qué? Porque, claro, no se ha aniquilado todo el campo magnético. Se ha aniquilado solo, digamos, la parte turbulenta. Pero yo os dije que hay otra parte, hay otro campo magnético, digamos, otra componente más uniforme, ¿no? Que es la que va en dirección polar. Entonces, tenemos todos los ingredientes necesarios y suficientes para que haya una emisión sincrotrón, que además va a estar muy polarizada, porque el campo magnético que ha sobrevivido, digamos, o el que más ha sobrevivido es justo el que va en esa dirección polar. Y eso fue lo que captamos con ALMA. O sea, minutos después del estadio en rayos X, empezamos a observar con ALMA y empezamos a ver una señal, digamos, muy sistemática
que interpretamos como la presencia de esa burbuja que emite en sincrotrón de forma muy polarizada y muy localizada en el disco. De hecho, podemos hacer la traza de cómo va orbitando al agujero negro a partir de la señal polarizada. O sea, podemos traducir polarización en movimiento orbital, ¿no? Usando a través de nuestro modelo. O sea, para que la gente lo tenga claro, no se ve que la burbuja esté dando vueltas alrededor del agujero negro porque no hay resolución para eso. Nosotros vemos la fuente, ¿verdad? Como algo ahí, un puntito, pero sí vemos que la polarización va cambiando, como que va rotando la polarización que emite esa burbuja, que está, claro, es una emisión que vemos superpuesta a todo el resto de emisión del agujero negro, ¿no? O sea, de todo Sagitario de estrella. Pero hay una componente que ustedes asocian con esa burbuja y esa componente se ve que va rotando y esa rotación viene dada por el giro de la burbuja alrededor del agujero negro. ¿Es así? Exacto, efectivamente. De hecho, lo que vemos es la suma, como tú bien dices, la suma de la burbuja, que es muy polarizada, está emitiendo mucho, pero después tienes el resto del disco, ¿vale? Que digamos, todas las turbulencias que hay ahí, ¿cómo las vemos en los datos? Las vemos básicamente como un ruido rojo. Es como un random walk, ¿no? Que se va sumando a la señal del disco. Entonces tú lo que ves al final es, digamos, la señal, digamos, más ruidosa, porque has añadido un random walk, ¿no? Que digamos, ensucia un poco esa trayectoria, ¿no? Que ves en el espacio de polarización. O sea, tú la trayectoria la ves en el espacio QU, no la ves en el espacio ordinario, sino que la ves en el espacio de polarización. Y nosotros la interpretamos, digamos, a través de, usando modelos de transferencia radiativa y tal, pues la transferimos al plano imagen, podríamos decir. La interpretamos como un movimiento orbital, ¿no? Esto es lo que tú ponías en tu símil, que tienes una discoteca llena de gente, que es todo el ruido de fondo, y hay un John Travolta y que se pone a bailar, entonces todo el mundo, ¿no? se aparta y le hace un sitio, ¿no? Espacio para que se luzca, ¿no? Claro, la burbuja en realidad, aunque está confinada, digamos, en un tubo magnético, pero claro, ella se expande, ¿no? Porque es muy caliente, entonces eso como que hace su espacio, ¿no? Y el resto pues le deja espacio para que baile, ¿no? Y para que se luzca. Entonces tú lo que ves es la suma de todo, ves la discoteca, la gente sigue bailando, es decir, sigue abriendo un proceso, digamos, de tipo ruido rojo que se suma a todo, ¿no? Pero claro, si la señal del Travolta o de la burbuja es suficientemente intensa, pues puedes llegar a ver ese movimiento más sistemático, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hemos visto y hay unas señales muy bonitas. Si veis la animación, puse un link en el Twitter, hay una animación muy chula en la que se ve, de hecho, la trayectoria en el espacio de polarización, en el espacio QU. Y sobre las 9 y pico, las 9:30 me parece, o sea, una media horita después de producirse el estadio en rayos X, hay como un bucle pequeñito, ¿vale? Que la manera en la que nosotros lo interpretamos es que, claro, al estar tan cerquita de la fotonosfera, tú no ves solamente una imagen, ves dos imágenes. Una que es la directa, la de los rayos de luz que llegan directo a la Tierra, y otra que es la que se ve, digamos, de la luz que le da la media vuelta al agujero negro por detrás, ¿no? La imagen que nosotros llamamos n=1. Ves la imagen n=1 del mismo hot. Es decir, tienes dos imágenes de la misma cosa que están girando y que luchan una contra la otra, ¿no? Para ver cuál es la que domina más, ¿no? Entonces, cuando te acercas un poquito más a la cáustica, podríamos decir, o lo que sería el anillo de fotones, en nuestro caso, pues la otra imagen, la secundaria, brilla un poquito más. Entonces, ese brillo relativo, ese cambio entre el brillo de una y la otra es lo que produce ese bucle pequeñito, que dura unos 10 minutitos, y que la verdad es que nos ayuda a constreñir muchísimo la inclinación del plano orbital con respecto a la Tierra. Porque el tamaño de ese mini bucle, digamos, guarda mucha relación con cómo de inclinado está el plano del disco con respecto a la dirección de la Tierra. Esta es la animación, sí. Ahí veis a la derecha. Ahora viene el bucle, fijaos qué bonito. Se hace así. ¡Pum! Se acabó. Y ahora sigue dando la vuelta, ¿vale? Pues ese mini bucle nos aporta un montón de información. Es que Francis nos está compartiendo la pantalla con el vídeo al que se refiere Iván, que lo pondremos también en las referencias para que los oyentes también lo puedan ver. Sí, otra cosa muy curiosa que se ve aquí es en la curva de luz, que está abajo a la izquierda, si veis, va aumentando el brillo durante ese par de órbitas que hace. Y cuando ya, digamos, el color blanco se convierte en amarillo, que es cuando cuando deja de haber movimiento orbital, digamos, el hotspot ya se ha enfriado, la curva de luz también empieza a bajar, ¿no? Eso también lo interpretamos como, claro, el hotspot se está enfriando, llega un momento en el que su emisión ya se saldrá del rango milimétrico y se irá a longitudes de onda más y más largas, ¿no? Entonces ya dejamos de verlo. Una pregunta, justamente iba a preguntar sobre eso, por eso te interrumpo, sobre la baja de la intensidad, porque si bien uno detecta la dinámica del spot por la polarización,
La baja de la intensidad, supongo, y esta es la pregunta, te permite saber cuán brillante fue, cuán energético fue de otra manera, ¿no? Porque más o menos uno puede promediar de toda la luminosidad del disco y ver que si esa baja de la luminosidad, cuando se enfría, es muy sustancial o no, o ese tipo de cosas. Sí, bueno, es complicado, porque ahí tienes también el proceso, digamos, gaussiano, ¿no? Que viene del resto del disco. Entonces, digamos, nosotros realmente no estamos haciendo un ajuste de los datos, sino un estimado, digamos, más bien... Promediado. Un poco, sí, exacto, porque hay un efecto sistemático que no podemos conocer bien. Entonces, pero sí, efectivamente, si tuviéramos un modelo mejor, más realista, porque es un modelo de juguete lo que estamos usando al fin y al cabo. Si lees el artículo, es un modelo de juguete. O sea, no tenemos en consideración que la burbuja pueda tener, por ejemplo, subestructuras, etcétera. Es un modelo muy sencillo. Entonces, claro, si tuviéramos un modelo más perfecto, sí que podríamos hacer ajustes más realistas y ajustar también, de hecho, la propia curva de luz. Otra cosa, de hecho, que vemos, que está relacionada con la curva de luz, es un hecho muy curioso que también apunta en dirección a que todo eso se está enfriando, y es que ALMA no observa a una única frecuencia, ALMA está observando a varias frecuencias dentro de un ancho de banda. Entonces, lo que sí que vemos es que las frecuencias más altas están como adelantadas a las más bajas. Es decir, si tú haces una correlación cruzada de las curvas de luz de las distintas frecuencias, ves que hay un pequeñito retraso. Es como diciendo que, claro, es una manera de interpretarlo, es que tú tienes que la intensidad pues está creciendo y después empieza a bajar porque hay como una ola, ¿no? El espectro es como una ola cuyo pico se va desplazando a frecuencias cada vez más bajas precisamente por el enfriamiento. Hemos pasado John Travolta a Rocío Jurado, madre mía. Sí, solamente quería hacer una aclaración, pero acá lo tengo a Iván auditándome. En el caso de que mi aclaración sea incorrecta, corregime. Pero solamente para como nota al pie de cautela, para que nadie se confunda, sí. El hecho de que el tiempo se vaya adelantando para frecuencias altas, estamos hablando todavía en la banda de radio, no tiene nada que ver con el hecho de que Chandra lo haya observado. Claro. Es una banda mucho más estrechita. De hecho, digamos... relaciones entre rayos X e infrarrojo ya había, o sea, hay varios artículos al respecto, pero nunca habíamos tenido una contrapartida en milimétricas donde además tuviéramos de manera tan clara una señal de un hotspot orbitando. O sea, dados de gravity en el infrarrojo sí que hay, y esos tienen astrometría. Eso sí que se puede ver, la orbitita y tal. También tienen polarimetría, pero mucho menos precisa que la de ALMA. Eso también es verdad. Pero esta es la primera vez que vemos que en las milimétricas también ocurre. Es decir, todo eso va pasando de rayos X al infrarrojo, después viene a milimétricas y se va de las milimétricas, ¿no? Y se va a frecuencias más largas. Lo bonito sería tener observaciones a longitudes de onda más largas. O sea, eso sería ideal. De hecho, espero en el futuro que tengamos, a lo mejor, cuando el EHT... o el Next Generation EHT empiece a observar en campañas futuras, pues tener, digamos, una cobertura más pancromática de todo esto, ¿no? Por si vuelve a ocurrir algo parecido. No lo había pensado, porque uno ingenuamente pensaría que la gente del LHT está interesado en subir la frecuencia, ¿no? Porque eso subiría la resolución de manera lineal, pero ahora este es un buen ejemplo en el cual bajarla también hubiese sido buena, digamos. Exacto. Sí que es verdad. Entonces, esa figurita que habíais enseñado hace unos minutos, esa es bonita, porque se ve, de hecho, el mini bucle que predice el modelo de polarización en el espacio curvo. Si veis arriba a la izquierda, veis ahí los distintos tiempos y veis cómo ese mini bucle, esa preciosidad de mini bucle, pues depende, entre otras cosas, depende de manera bastante notable de la inclinación. De hecho, el tamaño de ese mini bucle es el que nos ayuda, digamos, a acotar la inclinación entre unos 20 y 30 grados con respecto a la visual de la Tierra, que a mí es algo que siempre me ha mosqueado, que el eje de rotación nos dé tan alineado con la Tierra. Me parece curioso. Ahí vimos pues, en distintos tiempos del modelo, ¿no? Cómo va apareciendo esa imagen secundaria, ¿no? Cercana a la fotonesfera y tal. A mí lo de la imagen secundaria me vuela la cabeza. O sea, estamos viendo realmente eso, una imagen del objeto delante del agujero negro y luego la imagen de detrás, eso de cuando decimos que se le ve la nuca al agujero negro. Bueno, en realidad cuando publicamos la imagen del anillo de fotones y en un artículo más reciente en el que publicamos la imagen, hacíamos el ajuste del anillo n igual a 1, realmente estás haciendo eso, o sea, estás viendo la luz que ha dado la vuelta por detrás al agujero negro. Esa imagen que se ve más estrechita, esa está más cercanita a la fotonesfera y los rayos de luz han ido por detrás del agujero.
para propagarse ya en dirección a la Tierra. Y digamos, la imprenta, o sea, la impronta, perdón, que deja esto es justo el minibucle. O sea, ese minibucle de ahí es el que está causado por esa interacción entre las dos imágenes, entre la primaria y la secundaria. Si la inclinación fuera ya, si el plano orbital fuera perfectamente, estuviera perfectamente en el plano del cielo, no veríamos imagen secundaria. Y ese minibucle desaparecería, degeneraría en un puntito y al final pues veríamos un círculo, ¿no? o una elipse. Entonces la presencia de ese minibucle es precisamente la producción de esa imagen secundaria, debido a la inclinación de la órbita con respecto a la Tierra. Es bonito, ¿eh? Es bonito. Sí. Impresionante. Claro, esto, como tú dices, estos eventos ocurrirán con cierta frecuencia y de hecho si se dio esta serendipia debe ser que tampoco es algo extremadamente raro. ¿Se puede intentar seguir buscando más de este tipo de eventos y usarlos para mapear un poco? O sea, que esta burbuja te sirva para como una linterna, como un foco que te ilumina el disco de acreción y lo puedas usar para ver cómo es. Claro, eso es lo bonito de esto. O sea, lo bonito de esto es que te permite, digamos, resaltar sobre el disco. O sea, es como un pincelito, ¿no? Que va a describir, que te va dejando ver cómo se comporta el espacio, ¿no? En distintas orientaciones, ¿no? Es como un pincel que te deja ver la curvatura espacial, ¿no? Es bastante chulo. Sí, procesos de estos, o sea, eventos de estos se están produciendo en el centro galáctico bastante a menudo. O sea, la idea sería en una campaña de observación, pues que dure varios días y si tienes algo de suerte, pues en uno de ellos algo de esto pasará. De hecho, hubo 3 días de observación. Este fue el último. Justo en el último día es cuando pasó esto. Una pregunta diferente también es si esto se va a ver con el LHT. O sea, con nosotros, con ALMA, podemos ver la señal en polarización y ahora la pregunta de oro es, ¿esto lo observasteis con el LHT? ¿Veis algo de esto con el LHT? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, la respuesta es que de momento seguimos analizando los datos porque este día es muy difícil de analizar. O sea, los datos del LHT son muy complicados y tampoco somos mucha gente y estamos en ello. En el día 11 de abril de 2017 hay una pequeña mina de oro en las visuales del LHT, pero nos hace falta capital humano para poder procesarlo con más celeridad. Iván, ¿cuántos sois más o menos los que estáis trabajando en ese proceso? Oy, qué pregunta. No sé si la respuesta 30, será políticamente 50, incorrecta. En la colaboración son más de 300 personas. Exactamente. Pero si la pregunta es ¿quién sabe calibrar esos datos y hacer algo con ellos? Yo creo que es más de un orden de magnitud por debajo. O sea, unos 30. Le voy a mandar un WhatsApp a Shep diciendo que, no, mierda, que sí que es el más importante de todo. Es políticamente incorrecto lo que he dicho. Bueno, hay gente, claro, no estoy diciendo que la mayoría no haga nada, estoy diciendo hay gente, aquí hay de todo, hay teóricos, claro. ¿vale? Hay gente que hace simulaciones de jets y de discos. Yo me refiero a la gente que sabe de datos, sí. Que sabe procesar los datos a ese nivel de complejidad. Hay muy pocos en la colaboración. Vale. Entonces, digamos, el cuello de botella actual es ese precisamente, son los datos. Modelos nos sobran y simulaciones tenemos un montón. Los datos son los que... Voy a ayudar a Iván en esta. Dice, yo conozco algunos que son excelentes teóricos trabajando ahí y le das un dato y no sabrían qué hacer. Si en la sartén o... Bueno. Sí, está descompensado quizá un poquito en estos momentos, ¿no? El workload. ¿Estabas hablando de mí, Gastón? Mala leche. Bueno. Ahora, porque es cierto, me sentí muy aludido. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando. Tenemos un ratito para atender si hay preguntas de oyentes que quieran consultar algo. Iván, no sé si quieres que te despidamos ya o quieres quedarte por Yo tengo tiempo también, si queréis me quedo unos minutos. Yo me lo paso genial. Venga, pues unos minutillos más, venga.